te explicaré todo de inicio a fin, porque muchas personas hablan de cómo establecer objetivos de una forma demasiado tangible, yendo mucho a grano. Pero aquí lo que verás es toda la plantilla entera, todo lo que tienes que saber desde el inicio de todo hasta el final de todo. No solo cómo establecer objetivos, sino que todo lo que tiene que ver con ello. Y aquí en la pantalla ves la plantilla. Esto no lo verás en ningún sitio, es algo que he creado yo para mí mismo y ahora lo estoy compartiendo con vosotros. Y realmente también estaba dudando de si compartirlo o no, porque para mí me tomó mucho dinero y tiempo construir algo como esto. Pero después pensé que mi objetivo es que aprendáis, que tengáis más propósito y objetivos y por eso lo voy a compartir. Y sí, eso lo he aprendido de lecturas, de coaches, de cursos, de experiencia, de todo lo que he ido pasando en mi vida, lo he analizado y lo he juntado todo como en una plantilla de cómo organizar la vida. Y esa es la plantilla que yo sigo ahora mismo, muchos amigos míos también la siguen y funciona. Y verás aquí a la derecha imágenes, que eso sería como ejemplos metafóricos de lo que voy a explicar. También voy a dar ejemplos más tangibles de todo lo que voy a explicar para que lo entiendas bien. Y quería comentarte también antes de iniciar con la plantilla, algo importante a remarcar es que si no tienes mucha experiencia con establecer objetivos, si no has hecho nunca una práctica de escribir objetivos en papel y perseguirlos y cumplir con ellos, no te recomiendo seguir esta plantilla. Porque si pasas directamente a esta plantilla, no sacarías todo el provecho que le podrías sacar cuando ya tengas más experiencia en el mundo de los objetivos. Sí que puedes sacar todo el provecho que ofrece esta plantilla, pero tendrías que hacerlo muy bien teniendo en cuenta la inexperiencia que tienes en base a los objetivos. Y en este caso, si no has establecido objetivos de una forma tangible, como he comentado, te recomiendo ver un vídeo que he subido hace varias semanas, lo voy a linkear por aquí, que lo he llamado la guía definitiva de modo monje. Y ahí en el primer paso explico la dirección. Y en ese primer paso te explico un proceso simple para iniciantes en el mundo de los objetivos de cómo establecer objetivos. Y ahí te explico que el máximo de tiempo, que el deadline para los objetivos tiene que ser como mucho de 3 meses. Porque si estableces objetivos para más de 3 meses, vas a ver que tal vez no son con lo que conectas más. Y esta práctica inicial que explico en el vídeo de Mono Monje te servirá muy bien para después pasarte a esta plantilla. Si te ves capaz de ir directamente a esto, bien, te lo recomiendo porque esta plantilla es muy top. Pero si te ves una persona inexperienciada, eliminando tu ego, admítelo si eres inexperienciada o no. Y si no lo eres, pues bien, haz esto. Si lo eres, pues mírate este vídeo y aplícate el modo monje. Porque eso se tiene en cuenta de que esto lo vas a seguir ya estando en el modo monje que iniciaste en ese vídeo. Y también lo vas a perfeccionar más aún con todo esto. Entonces, vayamos con la plantilla. ¿Ves que hay 5 círculos? Son 5 temas de los que voy a hablar, 5 cosas que tienes que tener en cuenta en base a establecer objetivos. Y la primera no es la más grande, sino que es el propósito. Hacemos zoom. El propósito es el sentido de la vida, sentido de tu vida. Como ejemplo metafórico, aquí vemos un barco que está yendo en dirección a una estrella. Aquí este ejemplo es perfecto porque el barco en sí, yendo por el mar, digamos por ejemplo, jamás será capaz de alcanzar una estrella. Porque yendo por el agua, con velero y tal, no es posible alcanzar una estrella. La estrella sirve simplemente como dirección. Y un propósito es algo igual. Un propósito son una serie de valores. Un propósito tú no vas a poder alcanzarlo. No vas a poder cumplir con él. Lo que vas a poder hacer es alinearte más o menos con él. Pero jamás alcanzarlo. Y pues aquí por eso, el barco siguiendo una estrella. Porque la estrella para él es la dirección, no el destino. Y como ejemplo tangible, en el mundo del powerlifting. Si no sabes qué es el powerlifting, es una competición, un deporte donde se compite en sentadilla, peso muerto y press banca. Haces una repetición máxima de de estos tres ejercicios y la suma del total demuestra tu nivel de powerlifting. Y un ejemplo de propósito en el powerlifting sería ser el más fuerte posible. Y fijaos como aquí podría haber puesto yo ser el más fuerte del mundo o ser el más fuerte de X. Pero eso no es un propósito, eso ya serían más objetivos tangibles, porque hay una
O sea, si pusieras ser el más fuerte del mundo, te estarías limitando al mundo. Pero aquí estamos poniendo no un objetivo, sino que un valor. Es algo intangible, es algo que no se puede alcanzar porque tú siempre vas a poder ser más fuerte. Así que eso sería un ejemplo de propósito ideal. Otro ejemplo que me viene mucho a la cabeza es MrBeast, el mejor youtuber del mundo para mí. Él, su objetivo, bueno, su propósito es hacer el mejor vídeo posible. Eso lo ha dicho múltiples veces en sus vídeos, en sus entrevistas sobre todo, y él jamás va a hacer el mejor vídeo, porque él siempre puede mejorarlo. Y eso es la gracia, de que el propósito es un valor, siempre vas a poder alinearte y acercarte más a él, pero jamás alcanzarlo. Y tú, tal vez, creas que tienes un propósito, pero déjame hacerte una pregunta examinatoria de si tienes un propósito o no. Respóndeme, te doy 3 segundos. ¿Cuál es tu propósito? Ahora ya me deberías haber respondido, tal vez en oral o mentalmente, pero deberías haberme respondido cuál es tu propósito. Si no me has respondido, no lo tienes. No te preocupes, no es nada malo no tener un propósito. Pero si me has respondido y no tienes escrito en ningún sitio tu propósito, no es un propósito. Si te lo has inventado ahora mismo, si lo has sacado de la cabeza, no es eso un propósito. Porque un propósito, para que sea real, tienes que tenerlo escrito, memorizado y estudiado. Y si lo sacas de la cabeza, es una cosa que tal vez en una semana cambia para ti. Así que un propósito, para que puedas decir de una forma afirmativa de que tienes un propósito, tiene que estar escrito, primera característica esencial, y lo segundo es que tienes que memorizarlo y saber cuál es en cualquier momento. O sea, tienes que tener suficiente tiempo en 3 segundos para responderme cuál es tu propósito. Y bien, ahora explicaré rápidamente cómo descubrir cuál es tu propósito en el caso de que no lo tengas. Yo hago, yo he hecho un proceso que llamo semana de reflexión, que ahí el concepto está en delimitar una semana, decirle a todo el mundo que vas a estar ocupado durante una semana, podríamos decir que te vas de viaje, y esa semana lo que harás es, primero de todo, eliminar todas las distracciones los primeros 2, 3, 4 días. Eliminas toda la tecnología, no vas a consumir ningún tipo de producto online, no vas a estar online, no vas a tener ni teléfono, ni ordenador, ni tele, ni radio, ni nada, nada de tecnología. No vas a leer, porque nosotros no nos queremos desconcentrar de ninguna forma. Porque recuerda, el objetivo de la semana de reflexión es entender cuál es su propósito. Después vas a desconectar de todo el mundo, no vas a tener interacciones sociales o vas a tener las mínimas para no desconcentrarte de lo que es la tarea de descubrir cuál es su propósito. No vas a comer o vas a comer lo mínimo necesario, o sea, vas a hacer un ayuno bastante duro porque la comida también es algo que te desconcentra y te roba potencial mental y cuando pasas hambre, cuando estás en ayuno, pues entras en el estado keto, que es lo que te permite pensar de una forma más clara y básicamente vas a eliminar todas las distracciones. El objetivo de este paso es que quieres alejarte de la sociedad, de las prisas, de los problemas del mundo, de todo. Y quieres centrarte en estar presente, estar contigo mismo, estar, estar. Tienes que estar. Nada más. Por eso eliminamos todas las distracciones y lo único que vas a tener contigo, que es esencial tenerlo en esta fase, es un boli y una libreta. Lo que harás en la semana de reflexión es alejarte. Yo lo que hice en mi caso fue irme a las montañas y pasé ahí varios días acampando en las montañas. Tú puedes quedarte en tu habitación, por ejemplo, simplemente quitas todo lo que no necesites, o sea, dejas solamente en tu habitación un boli y una libreta. Y sí es importante quitarlo porque va a hacerte ruido mental eso y te va a mantenerte en la sociedad si dejas las cosas en tu habitación. Y lo importante, como he dicho, es eliminar todas las distracciones y quedarte solo tú, tu libreta y el boli. Después lo siguiente que harás es desconectar. Vas a dejar que pase un día, tal vez 6 horas, tal vez más de un día, hasta que notes ese momento de que te estás aburriendo y no sabes qué hacer y que estás en un estado de aburrimiento bastante duro. Y ahí es donde empezamos con la tarea importante de la semana de reflexión. De antemano, en la libreta vas a tener anotadas
unas mínimo 10 preguntas del listado que vas a tener en la descripción. Me lo anoto para no dejármelo en la descripción. Porque si no lo anoto, pues tal vez no lo voy a opinar en la descripción. Doc, preguntas. En la descripción tendrás un documento con creo que son 65 preguntas complicadas de la vida. Y tú lo que quiero que hagas es que elijas de ahí unas 10 mínimo preguntas y las anotes en tu libreta, las que te gusten más. También verás abajo de todo una pequeña guía de cómo actuar con las preguntas. Y de antemano vas a tener esas preguntas anotadas en la libreta. Y cuando llegue el momento de aburrimiento, cuando notes que estés desconectado de todo y estés aburrido, ahí es donde vas a empezar a contestar las preguntas. Vas a contestar detalladamente, con máximo detalle, cada pregunta. Las preguntas, para que entiendas, son estilo de ¿qué haría, cómo me gustaría que fuera mi vida si tuviera 85 años? ¿Qué haría si todo el mundo desapareciera mañana? ¿Qué haría si fuera a morir mañana? Y cosas del estilo. Y tú simplemente desconectas tu cabeza. No, o sea, esto es muy importante. No quiero que pienses de una forma consciente. Simplemente mira la pregunta, coge el boli y empieza a escribir. Y desconecta la cabeza. Verás que esto es una práctica muy importante también. Eso lo hago yo regularmente cuando hago el journal antes de dormir. Y esta práctica te ayudará mucho a entender mejor cuál es tu propósito. Tú simplemente lees la pregunta, piensas un poco en ella, alineas tu cabeza, tus pensamientos con la pregunta y empiezas a escribir. Y no te limites en escribir lo que has pensado de forma consciente, sino que empieza a escribir y escribe lo que te salga. O sea, te van a pasar pensamientos por la cabeza. Tú simplemente escribe todo lo que te pase por la cabeza y anota todo lo que te pase por la cabeza. Porque de esta forma, sin pensar de una forma consciente, activamos mejor nuestro subconsciente y estamos sacando información no de nuestros pensamientos, sino que de nuestro subconsciente. Porque nuestro propósito, nosotros realmente no lo encontraremos en el exterior, en formas de pensando, sino que está en nuestro subconsciente. Y de ahí es de donde lo vas a sacar. Porque tú has vivido experiencias en tu vida, has experimentado cosas, has aprendido cosas, y esas son pistas pequeñas que se te guardan en el subconsciente, y de ahí es donde vas a encontrar cuál es tu propósito ahora mismo. Así que simplemente responde profundamente todas las preguntas que tengas escritas y listo. Después descansa porque no es una tarea fácil estar escribiendo tanto tiempo respondiendo a esas preguntas porque vas a hacerlo durante un buen periodo de tiempo, incluso puedes hacer pausas entre medio. Y cuando hayas respondido todo y hayas descansado un poco, quiero que las leas de nuevo, las resumas y de ahí vas a sacar tu propósito. Haz anotaciones de cada respuesta un poco y mira las cosas que compartes, o sea, las tendencias de las respuestas. Y cuando llegue el momento de identificar cuál es su propósito, cuando hagas el resumen, ten en cuenta que no puedes tener más de 3 propósitos. Lo ideal es tener entre uno y 3, porque si tienes más de 3, como lo he dicho muchísimas veces, si tienes más de 3 focos principales en la vida, no tienes ninguno debido a demasiadas distracciones. Si tienes más de 3 propósitos, vas a centrarte en muchos caminos a la vez y no vas a poder alinearte con ninguno, porque es como que tienes que ir recto a la derecha, a la izquierda, hacia atrás y haciendo como movimientos por todos lados te quedas en el mismo sitio sin hacer progreso. Así que es súper importante, como mucho, ponerte tres propósitos en la vida. Yo en mi caso tengo tres ahora mismo y los descubrí haciendo esta práctica. Y después, no hay después. Esto sería la primera fase, el propósito. Y me falta una pequeña cosa a explicar muy importante sobre el propósito que me preguntó antes un amigo. Y es esto. Aquí veis dos gráficas. Esto es el presente. Vale, la pregunta que me hizo mi amigo es, yo sé mi propósito actual, pero ¿será este mi propósito para toda la vida? La respuesta es no. Y aquí te explico detalladamente lo que significa esto. O sea, aquí estás tú en el presente, ¿vale? Y has hecho la primera práctica de la semana de reflexión. Y digo la primera porque harás múltiples. Haces la primera y dices, vale, esto es mi propósito. Y pues tú en el presente vas haciendo progreso, alcanzas unos objetivos relacionados con este propósito. Ahora, más adelante te explicaré cómo gestionarlo exactamente. Y una vez llegues a estos objetivos que te has establecido en base a este propósito, pausas y haces otra semana de reflexión. Y piensas bien, ¿cuál es mi propósito? ¿Es cierto lo que he dicho para mí cuando hice la primera semana de reflexión? Si es que sí,
pues sigues con lo mismo. Si es que no, pues haces una segunda semana de reflexión, estableces un segundo propósito y vas haciendo así. Y seguramente cambie porque tu propósito, el que estableces ahora mismo, lo estableces en base a tus conocimientos actuales, tus experiencias y tus aprendizajes. Y esto viene perfecto a decir que tú ahora mismo llevas unas gafas a través de las cuales ves la realidad. Y esas gafas son las que delimitan cuáles son tus acciones, cuáles son tus pensamientos, cómo es la forma de hablar que utilizas, qué es lo que dices cuando hablas con las personas. Y es decir, esas gafas son a través de las cuales tú ves la realidad, recibes feedback y esas gafas filtran lo que tú entiendes de la realidad. Porque todo el mundo tiene un entendimiento diferente y cuando vas avanzando hacia tu propósito, estas gafas van cambiando porque tú vives experiencias diferentes, vas teniendo aprendizajes diferentes y ahí es donde vas a ver de una forma distinta y verás distintamente que resulta que tu propósito anterior no es el que te necesitas tener ahora mismo. Así que por eso hacemos prácticas regulares de semanas de reflexión para identificar si el propósito es correcto o no. Esto es súper importante de entender y tú vas haciendo progreso, cambias de propósito, progreso, bla, 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 y después llegas a la muerte. Obviamente no es nada trágico llegar a la muerte, es algo normal. Y una vez llegas a la muerte, verás que no has cumplido con tu propósito, que aún te falta llegar para alcanzar tu propósito real. Y ese estado de alcanzarlo, como te he comentado antes, es inalcanzable, es irreal, no es posible. Eso es porque es considerado un estado divino, enlightened, que no sé cómo traducirlo ahora mismo, perfecto y inalcanzable. Podríamos decir que es lo mismo que ser un dios cuando alcanzas tu propósito, porque un propósito es una serie de valores que jamás vas a poder alcanzar. Y lo importante de quedarte de esta parte, lo que tienes que entender sobre todo es que tienes unas gafas con las que ves la realidad ahora mismo, que digamos que el nivel de las gafas está marcado por las experiencias, aprendizajes y todo lo que has vivido hasta ahora. Y tú tienes que ir mejorándolas para ver mejor la realidad y para poder establecerte un mejor propósito. Y cuanto más experiencia tengas, más vas a poder alinear tu propósito con el propósito real que tienes en ti. Esto sería la fase del propósito. Pasamos a la siguiente. Llevamos ya 17 minutos y medio de vídeo, no está mal. La siguiente es el porqué del propósito. Y el porqué del propósito está basado en los eventos del pasado, está basado en nosotros. Nosotros tenemos que identificar un porqué de nuestro propósito. Eso es súper importante porque si tienes un propósito, digamos el ejemplo de MrBeast, hacer el mejor vídeo por el mundo, hacer el mejor vídeo posible, y te encuentras con una barrera de que tienes que hacer, no sé, te encuentras con un problema. MrBeast tiene muchos problemas que tiene que solucionar. Y si no tuvieras un porqué profundo y real para ti, un porqué fuerte de tu propósito, a la mínima barrera que te encuentras, vas a abandonar ese propósito y vas a decir que, nada, demasiado complicado, no es mi camino, no me siento motivado para seguir con ello. Así que por esto mismo, para ser comprometido con tu propósito, necesitas tener un porqué real, profundo, el que entiendas. Y este porqué está basado en experiencias pasadas, está basado en las circunstancias de tu vida con las que has nacido, está basado actualmente en el conocimiento y, ¿cómo se decía? Sabiduría que tienes, está basado en tus creencias y paradigmas de la realidad, que eso sería más que nada tus gafas, podríamos decir, en los deseos profundos que tienes y en los traumas y miedos de tu pasado. Esto sería, a partir de esto podrías entender cuál es tu porqué. Y una forma tangible que te recomiendo hacer para entender cuál es tu porqué es simplemente coger la libreta, coger un boli, escribir la pregunta: ¿qué pasaría si no cumpliera con mi propósito? Obviamente no vas a cumplir con tu propósito, pero ¿qué pasaría si no vivieras una vida alineada con tu propósito? Si llegaras a los 85 años, a los 90 años y te fijaras que no has vivido en base a tu propósito. Y simplemente otra vez activas tu subconsciente, deja de pensar y escribe lo que te venga a la cabeza y ahí vas a ver cuál es tu porqué. A mí me sirve muchísimo esta práctica y es súper importante hacerla, porque sin un porqué fuerte detrás de un propósito, pues el propósito es muy frágil, es muy flojo. Y para complementarlo del todo tienes que tener un porqué fuerte de él. Y aquí, pues como
ejemplo metafórico he puesto esto que realmente no significa nada, sino que quedaba bien. Vale, el siguiente es objetivos a largo plazo. Ahora sí que llegamos, después de 20 minutos, al tema del vídeo. Objetivos. Y hay dos tipos de objetivos, a largo plazo y a corto plazo. Vamos a ir con esto poco a poco, aunque no será muy largo porque esos son temas simples y ya conocerás mucho sobre objetivos seguramente. Pero voy a explicarte todo en detalle para que entiendas seguro todo lo que tienes que conocer sobre toda esta plantilla. Entonces, objetivos a largo plazo. Los objetivos a largo plazo se pueden entender como la interpretación tangible de tu propósito. Lo repetiré, interpretación tangible de tu propósito, porque el propósito es una cosa intangible, pero los objetivos a largo plazo es una forma de tangibilizar el propósito. Y lo que harás aquí como práctica es pensar en tu prime de tu vida. Puede ser cuando sea, no vamos a poner deadlines en esta fase. Simplemente, bueno, si quieres ponerte deadlines, ponte 10 años o lo que sea. No es tan importante el deadline, simplemente es importante entender cómo quieres que se vea tu vida en tu prime. Y tienes que identificar todo lo que quieres. Familia, hijos, tu casa, dónde vives, qué haces en tu tiempo libre, cuáles son tus hobbies, de qué trabajas, cómo vistes, qué comes, cómo te ves en tu físico, qué amigos tienes. Y simplemente tienes que identificar en profundidad cómo te gustaría ahora mismo que se viera tu prime. Y ahí es lo que tendrás como objetivos a largo plazo, la interpretación tangible del propósito. Y lo que te recomiendo hacer para que puedas tener una plantilla un poco más tangible en esta fase es, primero de todo, identificar cuáles son las áreas de la vida que más valoras. Yo, por ejemplo, para mí, creo que las que hice fue salud, que eso interpreta la dieta y el físico y cómo me veo, amistades, círculo social, podemos decir, familia, después mentalidad, espiritualidad y si eran, y creo que me falta uno. Bueno, o sea, tú simplemente, la clave aquí es que identifiques claramente cuáles son las fases importantes para ti en tu vida, en tu prime, y a partir de ello pones como los títulos de las fases, de las áreas, y de ahí desglosas en detalle cómo te gustaría que se viera tu vida. Por ejemplo, tengo un amigo que hizo algo similar y lo que hizo para él es él mismo, o sea, su salud, el negocio y la familia. Hizo 3 fases. Yo hice 6 fases. Y tú simplemente identifica las que son importantes para ti. No tienes que hacer más para hacerlo mejor. Simplemente haz las importantes. Y ahí tienes que especificar exactamente cómo quieres que se vea tu vida en tu prime. Y eso será la interpretación tangible de tu propósito. No hay más secreto para esto. No te quiero explicar demasiado para que tú hagas tu práctica y que se adapte mejor esto a tu vida. Como ejemplo metafórico, eso sería el mapa, dirección hacia la que la estrella indica. Es decir, tú con el barco aquí estás persiguiendo la estrella y bajo la estrella, cuando vayas todo el tiempo en dirección a la estrella, el punto final al que vas a llegar es tus objetivos a largo plazo. Y simplemente aquí como ejemplo metafórico he puesto un mapa. Y como ejemplo tangible, en el powerlifting, competir en una competición de nivel internacional. No hay más. Siguiente es short term, objetivos a corto plazo, perdón, iba a decirlo en inglés ahora ya. Objetivos a corto plazo. Y esto es muy similar a la práctica que te he explicado antes, que explico en el vídeo de modo monje, que simplemente se trata de... Bueno, en el modo monje, lo que explico es establecerte unos 10 objetivos, seleccionar los 3 más importantes y tacharle el resto. Aquí lo que harás es, en base a tus objetivos a largo plazo, entender cuáles son los más importantes que necesitas perseguir ahora mismo. O sea, vas a hacer un proceso de psicología inversa en los objetivos a largo plazo y eso significa que pienses, vale, para llegar a mi prime tengo que hacer tal, tal, tal. Y pues tienes que pasar por ciertas fases y simplemente identifica qué fases tienes que pasar ahora mismo para acercarte más rápido a tu prime. Tal vez tiene que ser, por ejemplo, libertad financiera o encontrar una pareja o yo qué sé. Tienes que entender cuál es lo importante ahora mismo y centrarte en ello. Y esos serían los objetivos a corto plazo. Y tienes que establecerte como máximo 3 objetivos, como te he dicho, si tienes más de 3, no tienes ninguno debido a demasiadas distracciones, así que como máximo 3 objetivos
Y el periodo de tiempo, los deadlines, serán entre 3 meses a 3 años. Si estás iniciando con esta práctica, te recomiendo hacer que el deadline sea más corto y cuando más veces pases por esta práctica, pues más vas a alargar el deadline de los objetivos. Y estoy pensando para que dejártelo bien claro. Bueno, te explico con los ejemplos mejor. Aquí como ejemplo metafórico tenemos el barco, dirección a la estrella, y tenemos la illa. La illa sería el objetivo a corto plazo. Así lo que te quería decir, que estaba pensando antes, es que tú en toda esta plantilla, lo que vas a hacer es centrarte, o sea, poner tu foco solamente en los objetivos a corto plazo. Si llega un momento en tu vida que tienes un dilema y que tienes que sacrificar un objetivo a corto plazo por otra tarea que te parece más interesante o más buena, lo vas a evaluar en base a tu propósito. Tu propósito son los valores que vas a seguir en tu vida. Pero vas a tener tu foco 100% en tus objetivos a corto plazo porque eso es lo que te va a llevar a los objetivos a largo plazo y que es lo que te va a alinear más con tu propósito. Así que lo más importante ahora mismo para ti van a ser los objetivos a corto plazo, tu foco inicial. Y bueno, y como objetivo tangible en el powerlifting, pues ser el mejor de mi país en 9 meses. Tenemos un objetivo tangible y un deadline. Aquí, como he puesto, tenemos un objetivo tangible sin el deadline y aquí pues tenemos simplemente un propósito que no es ni objetivo ni tiene deadline. Así es como más o menos funciona la plantilla. Y por último, pasamos a la parte de realización. Realización es lo que vas a hacer tú ahora mismo. Y como te comenté antes en el principio del vídeo, te estoy explicando todo lo que tienes que saber de inicio a fin para establecer objetivos. Con este objetivo va el vídeo. Y tú lo que tienes que hacer antes es establecer el propósito. Y por último, tienes que entender qué tienes que hacer para cumplir con tu objetivo. No vamos a accionar aún hacia nuestros objetivos, pero sí que vamos a crear la plantilla para accionar y cumplir con nuestros objetivos. Así que en la parte de realización, tú lo que tienes que hacer son 3 cosas. Entender qué es lo importante. Digamos, en el ejemplo del powerlifting, lo importante es entrenar, comer y dormir. Y tú tienes que entender qué es lo importante, lo más importante en lo que te tienes que centrar. Y haz un listado de las tareas más importantes que te tienes que centrar. Y recuerda, cuantas menos tareas tengas, mejor será, porque tendrás menos focos con los que te distraes y podrás hacer más progreso en ellas. Después, como segundo, elimina las distracciones. Y con eso me refiero a perseguir el modo monje de forma extrema. Elimina todas las redes sociales, elimina todas las aplicaciones que necesitas. Por ejemplo, aquí, mira, os puedo enseñar mi móvil. Tengo mi móvil aquí al lado. Esto es un iPhone, esto es mi homepage. No tengo más pestañas, más aplicaciones, simplemente tengo aquí 9 aplicaciones que utilizo a diario. No utilizo más aplicaciones a diario. Y si quiero utilizar alguna más que tengo, pues simplemente voy al buscador y la busco aquí. Después, en la parte de la izquierda, ahí donde están los stocks, las recomendaciones del iPhone y tal, lo he eliminado todo y simplemente tengo las horas de uso de teléfono. Y pues en la derecha, pues aquí están las aplicaciones que he dejado, que sí que necesito, que voy a utilizar de vez en cuando, pero menos que las esenciales. Como veis también está en blanco y negro. No tengo notificaciones, están todas desactivadas. Y en la parte esta también de aquí, pues todo lo que no necesito también lo he quitado. Es decir, tienes que perseguir un estilo de vida minimalista. Tienes que eliminar todo lo que no es esencial y centrarte solamente en lo que es importante, que es lo del primer listado que has hecho, lo de que has identificado qué es lo importante. Y por último, lo tercero, cuando elimines todas tus distracciones, vas a ver que se libera un montón de tiempo porque te estabas rellenando tu tiempo con cosas inútiles, con cosas imprácticas. Y todo ese tiempo, si no lo puedes rellenar con las tareas importantes, que será lo más probable, pues lo que tienes que hacer es rellenarlo con aprendizaje y sobre todo lecturas y podcasts. Así que eso sería lo que tendrías que hacer en la parte de realización. Como ejemplo metafórico, el trabajo que tienes que hacer para llegar al destino. Y aquí vemos un vikingo remando en un barco. Ya. Y eso sería la plantilla. No te vayas aún porque aún viene una parte importante. Eso sería la plantilla entera.
Pero no es suficiente con cumplir con todos esos pasos. Lo que tienes que hacer para finalizar con todo esto, para que tengas este proceso cumplido de una forma correcta, el proceso de establecer objetivos, tienes que crearte un libro. Yo lo llamo para mí el Purpose Journal. Y lo que tengo escrito ahí es todo esto que he identificado para mí mismo. Yo lo que he escrito es el propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y he puesto mis 3 propósitos. De hecho, os lo voy a enseñar para que entendáis mejor. A ver. El miro. Ah, no, lo tengo en el Canva. Eso es bastante privado para mí, pero os lo comparto porque me da igual realmente, simplemente para que entendáis mejor. Y esto sería el Purpose Journal para mí. Mi primera página son fotos de personas con las que me siento conectado, que serían como mis ejemplares, sería mi perfección. Y después, mi propósito, mis 3 propósitos y descripción de cada propósito, objetivos a largo plazo, he puesto las fases, mentalidad, espiritualidad, carrera, a familia, amigos y físico. Después, objetivos a corto plazo y descripción de cada objetivo y las actividades clave del objetivo. Objetivo. Y después aquí como último, que eso es muy extra, si quieres hacerlo, pues hazlo, si no, no. Pues sería como cosas importantes a remarcar. O sea, aprendizajes importantes que tienes que conocer siempre en base a cuando persigas a tu propósito. Y aquí tienes los aprendizajes y aquí una pequeña visualización de cada día. Eso sería mi Purpose Journal, que aquí lo llamo Purpose Journal, ya lo veis. Y después yo lo que hice en un principio es, o sea, tú lo que tienes que hacer también es, en base a la plantilla, que voy a volver a ella, que la he quitado. En base a la plantilla esta, tú tienes que crearte un libro donde expliques cuál es tu propósito, pongas los propósitos que tengas y una descripción clara de lo que significa para ti ese propósito, porque yo, por ejemplo, tengo para mí el primer propósito, ser la mejor versión, pero esto es un concepto muy abstracto y por eso tengo una descripción muy detallada de lo que significa para mí ser mi mejor versión. Y así que tienes que hacer eso, el propósito. Después objetivos a largo plazo, después objetivos a corto plazo y después lo que tienes que hacer para cumplir con los objetivos a corto plazo. Eso sería todo lo que tienes que hacer en base a esta plantilla que te he compartido hoy para establecerte de forma correcta los objetivos. Y quería decirte algo sobre la plantilla, sobre el Purpose Journal. Ay, no, bueno, tú simplemente trata de hacerlo de la forma que más te apetezca esto para que se alinee contigo. Yo lo hice en Canva, creé este diseño, me sirvió bastante a mí. Si quieres recomendaciones, pues pregúntame en chat con preguntas específicas para que te pueda dar algo específico. Y en este vídeo creo que no tengo nada más que compartirte, pero si me dejo algo, si tienes alguna duda, si quieres saber algo más, no te limites a preguntarme porque para mí uno de mis propósitos, que lo tengo aquí escrito para que lo veas, bueno, aquí lo tengo escrito, el tercero, hacer que la cosa... Ay, perdón, este no era. De hecho, es el propósito incorrecto, este es mi primer libro. Tengo otro libro que es el segundo, que es similar, pero con los propósitos cambiados. Y mi tercer propósito dice que mi propósito es hacer que la gente tenga más propósito. Que este libro, de hecho, es el incorrecto. Bueno, es el primero. No es el incorrecto, sino que es el primero que hice. Y mi tercer propósito dice hacer que la gente tenga más propósito. Así que si tienes dudas, si quieres comentarme algo o lo que sea, escríbeme, comenta en los vídeos o escríbeme por los mensajes privados de Instagram y ahí estaré disponible para cualquier pregunta que tengas. Así que, si has llegado hasta aquí, esos 35 minutos de vídeo, muchas gracias, realmente te lo agradezco y nos vemos en la próxima.